Me llamo Margarita. Tengo 83 años. Y hace 2 años tomé una decisión que todos me dijeron que era un error. Todos. Mis hijos, mi médico, los vecinos bien intencionados, el coordinador del centro de mayores que no paraba de llamar, incluso la mujer del supermercado que notó que iba a la misma hora todas las semanas. Todos decían lo mismo, tienes que salir más. Y porque confiaba en ellos, porque pensaba que ellos sabían más que yo, hice caso. Me obligué a salir de casa casi todos los días. Me uní a grupos en los que no tenía ningún interés. Asistí a eventos que me agotaban. Dije que sí a invitaciones que me hacían sentir un nudo en el pecho, antes incluso de haber salido por la puerta. Y en 6 meses terminé en urgencias. No porque me hubiera caído, no por alguna enfermedad subyacente que hubieran pasado por alto, sino porque mi cuerpo me había estado gritando que parara, y yo había tenido demasiado miedo a decepcionar a la gente como para escuchar. El médico que me atendió esa noche miró mi historial, me miró a mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Sheshra, Turner, su presión arterial es peligrosamente alta. Sus niveles de cortisol sugieren un estrés crónico. ¿Cuándo fue la última vez que descansó de verdad? Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no podía recordarlo. Si tienes más de 65 años, tal vez más de 70, y la gente sigue diciéndote que quedarte en casa es lo peor que puedes hacer, necesito que escuches esto. Están equivocados. No porque no se preocupen por ti, sino porque no entienden de que está intentando protegerte tu cuerpo. A esta edad, descansar no es pereza, es supervivencia. Y en el momento en que entendí eso, todo cambió. Pero me llevó mucho tiempo llegar hasta ahí, y el camino hacia esa comprensión casi me destruye. No siempre me sentí así respecto a quedarme en casa. Durante la mayor parte de mi vida equiparé el estar ocupada con la valía personal. Si no estaba haciendo algo, contribuyendo en algún sitio, apoyando a alguien, entonces, ¿qué era yo? Crié a 5 hijos. Trabajé en puestos administrativos durante casi 40 años. Mantuve un hogar que siempre se veía presentable, incluso cuando sentía que me desmoronaba por dentro. Y durante décadas eso funcionó. Mi cuerpo podía soportarlo. Podía superar el agotamiento, cumplir con las obligaciones y despertarme al día siguiente lista para hacerlo todo de nuevo. Pero en algún momento, a mediados de mis 70, eso dejó de funcionar. Empecé a notar que las salidas sencillas me dejaban sintiéndome vacía durante días. Una cena familiar me costaba 3 días de recuperación. Una cita médica al otro lado de la ciudad acababa con mi energía durante el resto de la semana. Y no entendía por qué. Pensé que tal vez me estaba volviendo más débil, que necesitaba esforzarme más, moverme más, estar más activa para luchar contra lo que fuera que le estuviera pasando a mi cuerpo. Así que eso fue exactamente lo que hice. Mi médico llevaba años diciéndome que la actividad era la clave para un envejecimiento saludable. Mantente social, decía. Mantén tu mente ocupada, no te vuelvas sedentaria. Y le creí. Ella era la profesional. Tenía el título de medicina. Seguramente sabía mejor que yo lo que mi cuerpo necesitaba. Así que cuando sugirió que me uniera a una clase de gimnasia para mayores, me inscribí esa misma semana. Se reunía 3 veces por semana en el centro comunitario. Yoga en silla los lunes, aeróbic suave los miércoles y ejercicios de equilibrio los viernes. La primera semana me sentí realizada. Como si estuviera haciendo algo bueno por mí, como si estuviera tomando el control de mi salud en lugar de dejar que la edad me controlara a mí. Pero en la segunda semana algo cambió. Empecé a despertarme con un nivel de fatiga que no correspondía con lo que realmente había hecho. Mis articulaciones dolían de una forma que antes no ocurría.
Me sentía irritable, nerviosa, como si mi sistema nervioso estuviera zumbando justo debajo de mi piel. Aún así, seguí yendo, porque el instructor animaba, porque las otras mujeres parecían estar bien, porque dejarlo se sentía como rendirse. Y entonces, un miércoles, en medio de una sesión, sentí que mi corazón empezaba a acelerarse, no por el esfuerzo, por algo más, por algo que se sentía como pánico, pero que no tenía una causa clara. Me disculpé, fui al baño y me senté en la tapa del inodoro tratando de respirar. Mis manos temblaban, mi visión se sentía estrecha, y recuerdo haber pensado muy claramente, algo va mal conmigo. Pero cuando le conté a mi médico sobre esto en mi siguiente cita, dijo que sonaba a ansiedad. Me preguntó si estaba estresada por algo. Dije que no, porque no estaba estresada, solo estaba cansada. Sugirió que siguiera asistiendo a las clases, que la actividad física ayudaría con la ansiedad, así que lo hice. Entonces mi hija linda empezó a organizar cenas familiares semanales. Tenía buenas intenciones, de verdad que sí. Dijo que quería asegurarse de que todos estuviéramos conectados, que los nietos conocieran a sus primos, que yo no pasara demasiado tiempo sola. Todos los domingos a las 17 me esperaban en su casa. Las cenas eran ruidosas. 15, a veces 20 personas amontonadas en su sala de estar y cocina. Niños corriendo por toda la casa. Varias conversaciones ocurriendo a la vez. La televisión encendida de fondo. Platos chocando. Voces solapándose. Me sentaba a la mesa e intentaba seguir lo que decía la gente, pero el ruido hacía imposible concentrarse. Mi cabeza empezaba a palpitar. Sentía el pecho apretado. Y todos a mi alrededor parecían estar bien. Así que me dije a mí misma que yo también debería estar bien, pero no lo estaba. Todos los domingos por la noche conducía a casa en completo silencio, demasiado agotada para siquiera encender la radio. Entraba en mi casa, dejaba el bolso en la mesa y me desplomaba en la cama completamente vestida. Y dormía durante 12, a veces 14 horas. Cuando me despertaba el lunes por la mañana, me sentía peor que antes. Todo mi cuerpo se sentía pesado. Mi mente se sentía nublada. Incluso las tareas sencillas, como preparar el desayuno o doblar la ropa, me parecían abrumadoras. Pero no se lo dije a nadie, porque no quería que pensaran que no podía manejarlo. No quería ser la madre que se queja, la abuela que no puede seguir el ritmo. Así que seguí presentándome, todas las semanas, incluso cuando mi cuerpo me gritaba que parara. Y entonces mi vecina Sara me convenció para unirme a un club de lectura. Ella también tenía buenas intenciones. Dijo que sería bueno para mí tener algo que esperar, algo que no involucrara obligaciones familiares. El grupo se reunía cada 2 jueves por la tarde en una biblioteca local. Unas 8 mujeres, todas de mi edad, discutiendo cualquier libro que hubieran elegido para ese mes. Pensé que sería manejable, solo sentarse y hablar. ¿Qué tan difícil podría ser? Pero no tuve en cuenta la preparación que requería. Tenía que leer el libro, lo que significaba concentrarme durante más tiempo del que habitualmente podía. Tenía que conducir a la biblioteca por la noche, lo cual ya no me gustaba hacer. Tenía que estar mentalmente presente durante 2 horas mientras la gente compartía sus opiniones, incluso cuando me costaba recordar qué había pasado en los capítulos. Y tenía que fingir que me estaba divirtiendo. Después de la tercera reunión, me di cuenta de que no estaba reteniendo nada de lo que nadie decía. Me sentaba allí, asintiendo, sonriendo, ofreciendo un comentario de vez en cuando, pero por dentro me sentía completamente desconectada. Y cuando llegaba a casa me sentía culpable, porque eran mujeres agradables, porque me dieron la bienvenida, porque debería haber estado agradecida por la oportunidad.
pero sobre todo me sentía agotada. Empecé a poner excusas. Dije que no me sentía bien, que tenía un compromiso previo, que me había olvidado de algo que tenía que hacer. Finalmente dejaron de llamar y me sentí como una fracasada, porque ni siquiera podía manejar un simple club de lectura. Cuando llevaba haciendo todo esto unos 5 meses, noté algo aterrador. No podía recordar la última vez que me había sentido descansada. Dormía más que nunca, pero nunca me despertaba sintiéndome renovada. Comía, pero la comida ya no sabía a mucho. Hablaba con gente, pero no podía recordar las conversaciones una hora después. Sentía que estaba desapareciendo. Y entonces, un martes por la tarde de marzo, volvía a casa de una cita médica y tuve que detenerme en el arcén porque mi visión se volvió borrosa. Me senté al lado de la carretera, agarrada al volante, intentando respirar, y pensé, no puedo hacer esto más. No quiero. No puedo. Conduje hasta urgencias. Me hicieron pruebas, análisis de sangre, electrocardiograma, control de presión arterial. Y fue entonces cuando el médico me dijo que mi presión arterial estaba en niveles de riesgo de ictus, que mi cortisol, la hormona del estrés, estaba crónicamente elevado, que mi cuerpo estaba en un estado de lucha o huida constante. Me preguntó qué estaba pasando en mi vida, qué tipo de estrés estaba sufriendo, y no supe cómo explicarlo, porque sobre el papel mi vida parecía estar bien. No estaba trabajando, no estaba cuidando a nadie, no estaba lidiando con ninguna crisis importante, solo estaba intentando mantenerme activa, de la forma en que todos me dijeron que debía hacerlo, y me estaba matando. Esa noche, tumbada en la cama del hospital, esperando el alta, algo dentro de mí finalmente se rompió. Me di cuenta de que había pasado los últimos 6 meses viviendo para la comodidad de los demás. Había ignorado cada señal que mi cuerpo me daba porque tenía miedo de ser vista como débil, como aislada, como alguien que se rinde. Me había esforzado más allá de cada límite porque pensaba que así es como se veía un envejecimiento saludable. Pero a mi cuerpo no le importaba cómo se suponía que debía verse un envejecimiento saludable. Le importaba la supervivencia. Y yo lo estaba forzando a un estado de crisis. Cuando llegué a casa del hospital tomé una decisión. Se acabó. Se acabó con las clases de gimnasia que aceleraban mi corazón. Se acabó con las cenas familiares que me dejaban agotada durante días. Se acabó con las obligaciones sociales que se sentían como una actuación en lugar de una conexión. Iba a escuchar a mi cuerpo, incluso si nadie más lo entendía. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Lo primero que hice fue limpiar mi agenda. Cancelé todo lo que no era absolutamente necesario. Dejé de ir a la clase de gimnasia. Le dije a Linda que necesitaba saltarme las cenas familiares por un tiempo. Dejé que el club de lectura se desvaneciera sin explicaciones. Y por primera vez en meses simplemente me quedé en casa. Al principio se sentía extraño. Esperaba que la culpa me abrumara, que las llamadas telefónicas preguntando qué pasaba llegaran, que tuviera la sensación de que estaba haciendo algo terriblemente egoísta. Pero en lugar de eso pasó otra cosa. Mi cuerpo empezó a calmarse. En 2 semanas noté que dormía más profundamente. Mi corazón no se aceleraba al azar durante el día. La opresión en mi pecho empezó a aliviarse. Empecé a moverme por mi casa más lentamente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Hacía té por la mañana y realmente lo saboreaba. Me sentaba junto a la ventana y veía cambiar la luz sin sentir que debería estar haciendo algo más productivo. Y el silencio, al que tanto miedo le había tenido, no se sentía solitario. Se sentía como un alivio. Empecé a notar mis propios ritmos, que tenía más energía por la mañana y necesitaba descansar a primera hora de la tarde.
que ciertas actividades, incluso las pequeñas como una llamada telefónica, podían agotarme de maneras que no había reconocido antes. Y en lugar de luchar contra esos ritmos, empecé a honrarlos. Me permití dormir la siesta cuando lo necesitaba. Dije que no a las visitas cuando no tenía energía. Dejé de disculparme por necesitar lo que necesitaba. Y mi cuerpo respondió. Mi presión arterial empezó a bajar. La niebla en mi cabeza empezó a desaparecer. Me sentí más presente, más yo misma de lo que me había sentido en años. Más o menos en esta época mi vecina Sara empezó a pasarse. No porque yo se lo pidiera, sino porque se había dado cuenta de que no estaba saliendo tanto. Al principio pensé que estaba comprobando cómo estaba, como hace la gente cuando está preocupada. Pero no me hizo preguntas indiscretas. No me dijo que necesitaba salir más. Simplemente se sentó conmigo. A veces hablábamos, a veces no. Su hija Emma a veces venía y nos sentábamos en el porche juntas mientras Emma dibujaba o me contaba sobre la escuela. Era sencillo, fácil. No me costaba nada. Y me di cuenta de que este tipo de conexión era lo que me había estado perdiendo. No las ruidosas reuniones familiares, no las actividades programadas, sino la presencia tranquila de alguien que no necesitaba que yo actuara. Sara nunca me hizo sentir que estaba haciendo algo mal al quedarme en casa. Ella entendió de una manera que la mayoría de la gente no entendía que el descanso no era una retirada, era una restauración. Y lentamente empecé a reconstruir mi vida alrededor de esa comprensión. Quiero contarte algo en lo que he estado trabajando y creo que entenderás por qué. Hace unos meses empecé a escribirlo todo. Todas las cosas que aprendí sobre proteger tu paz a esta edad, cómo manejar la presión de la familia que no entiende, cómo establecer límites sin ahogarte en la culpa, cómo estructurar tus días para que realmente te restauren en lugar de agotarte. Lo llamé el Código de la Libertad. Lo acabo de lanzar en formato digital. El enlace está en el comentario fijado. Y necesito ser honesta contigo, estoy nerviosa por esto. Mi hija Susana no cree que deba compartirlo públicamente. Le preocupa que la gente me juzgue, que estoy siendo demasiado vulnerable. Parte de mí se pregunta si tiene razón. Podría quitarlo debido a la presión, pero por ahora está ahí, porque sigo escuchando a mujeres que están pasando por exactamente lo que yo pasé. Mujeres que pensaban que estaban fracasando porque ya no podían seguir el ritmo. Dorotea de Ohio me escribió la semana pasada. Dijo, me he estado obligando a asistir a casa de mi hijo todos los fines de semana y ha estado destruyendo mi salud. Tus palabras me dieron permiso para finalmente decir que no. Bárbara en Tennessee me dijo que se había sentido culpable durante meses por querer quedarse en casa. Dijo, pensé que algo iba mal conmigo, pero me ayudaste a ver que solo estaba escuchando a mi cuerpo por primera vez en mi vida. Y Elena, que tiene 79 años, dijo que se lo mostró a su hija, y por primera vez su hija entendió por qué necesitaba límites. Si sientes esa misma presión, esa misma culpa, el enlace está en el comentario fijado. Podría darte las palabras que no has podido encontrar por ti misma. Después de que dejé de obligarme a realizar actividades que me agotaban, empecé a notar algo notable. Las personas que realmente se preocupaban por mí no desaparecieron. Linda se molestó al principio cuando dejé de ir a las cenas familiares de los domingos. Pensó que me estaba alejando de la familia, pero cuando finalmente realmente expliqué lo que esas reuniones me hacían, se ablandó. Empezó a visitarme uno a uno en su lugar. Visitas más tranquilas. Solo nosotras dos. Y esas conversaciones fueron más profundas, más reales que cualquier cosa que hubiera pasado en una sala llena de gente. Mi hermana Juana lo entendió de inmediato. Dijo que había sentido la misma atracción hacia la tranquilidad, pero que había tenido miedo de admitirlo.
Empezamos a hablar por teléfono más a menudo, pero llamadas más cortas, con menos presión. Y mis nietos, los que realmente querían verme, empezaron a venir individualmente. Emma sigue visitándome con Sara. Mi nieto Jacobo se pasa a veces después de la escuela. Y esos momentos se sienten más valiosos que cualquier gran reunión, porque ellos eligen estar aquí. Y yo puedo estar plenamente presente para ellos, no actuando, no soportando, simplemente estando. También empecé a darme cuenta de algo sobre los consejos que me habían dado. Los médicos, los artículos, las personas bien intencionadas que me decían que me mantuviera activa, no estaban equivocadas exactamente, pero hablaban de la actividad de una manera que no tenía en cuenta lo que mi cuerpo realmente necesitaba. Porque mantenerse activa no tiene por qué significar salir de casa. No tiene por qué significar clases programadas u obligaciones sociales. Puede significar moverse suavemente por mi hogar, estirarme cuando mi cuerpo lo pide, caminar hasta el buzón, cuidar una planta, preparar una comida lentamente, conscientemente. Estos pequeños movimientos me mantuvieron conectada con mi cuerpo sin agotarlo. Y eso llegué a entender era el tipo de actividad que realmente me ayudaba, no el tipo que me empujaba más allá de mis límites en nombre de un envejecimiento saludable, sino el tipo que honraba donde estaba, justo ahora, a los 83 años, con el cuerpo que realmente tengo. También hay algo que necesito decir sobre la soledad, porque sé que es lo que más teme la gente sobre quedarse en casa. Piensan que si no estás constantemente rodeada de gente, te aislarás, deprimirás, te cortarás de la vida. Pero he aprendido que la soledad y la tranquilidad no son lo mismo. Soledad es lo que sentía sentada en una habitación llena de gente, tratando de seguir el ritmo de conversaciones que no podía seguir, fingiendo disfrutar, mientras mi cuerpo gritaba por descansar. Tranquilidad es lo que siento ahora, sentada en mi cocina con una taza de té, viendo la luz de la tarde, sintiéndome completamente en paz. No estoy aislada. Soy selectiva. No me estoy retirando. Estoy protegiendo lo que importa. Y la diferencia entre esas dos cosas lo es todo. Cuanto más he vivido de esta manera, más me he dado cuenta de que quedarse en casa no se trata de reducir tu mundo. Se trata de refinarlo. Dejar ir lo que ya no te sirve para que lo que queda tenga espacio para respirar. Solía pensar que una agenda llena significaba una vida llena. Pero ahora entiendo que una vida llena es aquella en la que realmente tienes la energía para experimentar lo que tienes delante, donde no estás corriendo de una obligación a la siguiente, demasiado cansada para notar nada, donde puedes sentarte con un solo momento, el tiempo suficiente para sentirlo realmente. Eso es lo que quedarme en casa me ha dado, no vacío, sino amplitud. No aislamiento, sino claridad. Y no cambiaría eso por nada. Sé que todavía hay personas que no entenderán esto, que pensarán que me he rendido, que se preocuparán de que estoy desperdiciando mis años restantes. Pero no estoy desperdiciando nada. Finalmente estoy viviendo de una manera que honra la vida que ya he vivido y el cuerpo que me llevó a través de ella. He dado suficiente. He aparecido suficiente, he superado suficiente. Y ahora a los 83 años tengo permiso para descansar. No porque sea demasiado débil para hacer más, sino porque soy lo suficientemente sabia para saber lo que realmente importa. Y lo que importa no es a cuántos lugares voy, o a cuántas personas veo, o cuánto me mantengo ocupada. Lo que importa es cómo me siento cuando me despierto por la mañana. Si mis días se sienten tranquilos o caóticos, si estoy viviendo para mí misma o para las expectativas de todos los demás. Y quedarme en casa me ha dado la claridad para responder a esas preguntas honestamente. Si estás leyendo esto y has sentido esa misma atracción hacia el hogar, hacia la tranquilidad, hacia un ritmo más lento,
Quiero que confíes en ello. Tu cuerpo no te está traicionando, está intentando protegerte. Y escucharlo no es rendirse, es finalmente prestar atención. No le debes a nadie una actuación. No tienes que demostrar que sigues siendo valiosa agotándote. Tu valor nunca estuvo en duda. En esta etapa de la vida, lo más poderoso que puedes hacer es elegir la paz sobre la presión, el descanso sobre la obligación, a ti misma sobre la comodidad de todos los demás. Porque la verdad es que ya has dado mucho y ahora es el momento de devolverte algo a ti misma. Quedarme en casa me devolvió la vida, mi energía, mi paz, y espero, si lo necesitas, que haga lo mismo por ti. Antes de irme, quiero mencionar el Código de la Libertad una vez más. El enlace sigue en el comentario fijado. Pero seré honesta, mi familia me está presionando para que lo quite. Piensan que estoy compartiendo demasiado, siendo demasiado vulnerable, y tal vez tengan razón. Podría quitarlo pronto, pero por ahora si lo necesitas está ahí. Mujeres como Catalina en Florida, Diana en Michigan y Ruth en Carolina del Norte me han dicho que cambió la forma en que ven esta etapa de la vida, que les dio permiso para finalmente ponerse a sí mismas primero. Si eso es algo que necesitas escuchar, no esperes. Gracias por sentarte conmigo hoy, por escuchar, por dejarme compartir esta parte de mi historia contigo. Si estas palabras te dieron consuelo, si te ayudaron a sentirte un poco menos sola, estaré aquí de nuevo. Cuídate, lo que sea que eso signifique para ti.